La tercera pregunta, presidente. Trabajadores de Telmex, de Teléfonos de México, tienen registro de múltiples irregularidades de una revisión contractual. Nosotros en Sin Censura los entrevistamos y que pues prácticamente pues están buscando en este sindicato eliminar su jubilación y canjearla por acciones fantasmas, ellos así lo señalan, en la Bolsa Mexicana de Valores. También señalan anomalías en la 12ª reelección del líder Hernández Juárez, que es también uno de los líderes que pues ha durado muchísimo en el sindicato y sigue ahí. Usted ha impulsado la democratización y transparencia en los sindicatos, presidente. La pregunta es, aún con lo señalado de este tema, de estas anomalías que están señalando trabajadores de Telmex, ¿su gobierno le dará la toma de nota? Y la otra es, ¿estaría dispuesto a intervenir para que empresas productivas y con múltiples ganancias como lo es Telmex y que han generado millonarios con consorcios internacionales, pero sin mayor inversión, sin inversión en México y que se declaran en ruina, tal es el caso de esta empresa, y pues apelan al estado de quiebra inducida para estar invirtiendo en otro tipo de áreas, generando mayores ganancias? Por cierto, esta empresa fue privatizada, como todos lo sabemos, pues en la época de Salinas de Gortari. Esto le pregunto porque obviamente todavía siguen en proceso este tipo de ampliación de refrendar y de revisar este tipo de actuación de la empresa, lo que era una empresa paraestatal. Serían mis preguntas, presidente, y le agradezco. Sí, la información que tengo es de que se llegó a un acuerdo entre la empresa Teléfonos de México y el sindicato, porque había la intención de llevar a cabo modificaciones al contrato colectivo y al final llegaron a un acuerdo, tanto trabajadores como la empresa, los trabajadores a través de sus representantes, yo diría legales. Entonces ya no hay ahora ningún tipo de conflicto obrero patronal. Esto se resolvió hace aproximadamente 10 días. Voy a pedirle, sin embargo, a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que informe sobre esta situación. Lo que me dijeron es de que se protegió a los trabajadores en cuanto a su jubilación, que no se aceptó nada que afectara a los trabajadores en cuanto a sus prestaciones laborales, que fue un buen acuerdo para los trabajadores. Esa es la información que yo tengo. Hay en todas las empresas la propuesta de aumentar la edad de jubilación. Nosotros nos hemos pronunciado para que esto no suceda. Y esto lo estamos demostrando con hechos en empresas públicas, como es el caso de Pemex y como es el caso de la Comisión Federal de Electricidad. En el caso de Pemex, cuando se negoció el contrato, cuando se llevó a cabo la revisión del contrato colectivo, se ofreció por parte de los dirigentes, cosa
inaudita de que podían aceptar que se ampliara, se alargara la edad de jubilación de los trabajadores. Y nosotros rechazamos la propuesta, así como lo están escuchando. Y en el caso del SUTERM, del Sindicato de Trabajadores Electricistas, me plantearon desde principios de año que se regresara a las condiciones de jubilación que tenían antes, porque en el gobierno pasado modificaron el contrato colectivo y les aumentaron la edad para la jubilación. Yo ofrecí de que íbamos a revisar el caso y que si estábamos en posibilidad de hacerlo, porque esto significa recursos y queremos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad en lo económico, en lo financiero. Se hizo un análisis, los trabajadores petroleros y los trabajadores electricistas nos están ayudando muchísimo a rescatar a Pemex, a rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, y di la instrucción al director de la Comisión Federal de Electricidad para que se regresara al sistema anterior de jubilación en la Comisión Federal de Electricidad. Esto seguramente ya lo saben los trabajadores, pero aprovecho también para informarlo. En los gobiernos neoliberales se les apretaba un poco, ni siquiera mucho, a los líderes sindicales y cedían, sí, claro, afectando a los trabajadores. Puede ser que a los dirigentes no les afectara, siguieran manteniendo ciertos privilegios, pero sí siempre se afectaba a los trabajadores. Ahora es distinto, son cambios que se están llevando a cabo. También quiero decir que nosotros no vamos a intervenir en asuntos internos de los sindicatos. La democracia sindical se tiene que conquistar al interior de los mismos sindicatos. Ya no es la decisión del presidente para ver quién es el dirigente de un sindicato, a quién se impone como dirigente de un sindicato. Eso ya se quedó atrás. Tienen que ser los trabajadores los que de manera libre elijan y decidan sobre sus representantes. Pero también los que se oponen a los actuales dirigentes pues tienen que convencer a los trabajadores, porque tiene que llevarse a cabo una asamblea y tienen que ganar con voto libre, secreto, porque no es nada más decir es un líder charro y hay que quitarlo. Pues no se puede así, son procesos de elección
Lo que la autoridad tiene que cuidar es de que haya democracia sindical. ¿Qué significa esto? Que se cumpla con la ley y que el voto sea secreto y libre. Porque antes no era así. En el caso, por ejemplo, de la elección de los líderes seccionales de Pemex, era por lista y tenían que presentar su ficha los trabajadores a la hora de votar. Se tenían que identificar ahí y por quién iban a votar. Pues nunca perdían los candidatos, vamos a decir, de la línea, oficiales. Entonces ahora no, es voto libre y secreto, pero pues tienen que convencer a los trabajadores, los que están en contra de los actuales dirigentes, porque ni modo que se descalifique a los actuales dirigentes, se les haga a un lado y se imponga a otros. Eso no lo podemos hacer. Si es legal, sí, pero vamos a pedirle a la Secretaría de Trabajo que nos explique. En el caso de Telmex, el informe que tengo es que fue un buen acuerdo para los trabajadores. Se sentaron los dirigentes de la empresa y los representantes sindicales y llegaron a un acuerdo. Y el informe que tengo es que fue un buen acuerdo para los trabajadores de Teléfonos de México.